Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas y soleadas mañanitas. Se ven las montañas preciosas. Mi Cristo interior salió y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 21 de julio. Se está acabando el sexto mes. Uy, séptimo de 2016, programa número 1277. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir. A ustedes, para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos dicen, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Se acabó el libro de Rike Higirdhammer. ¡Ay! ¡Qué interesante! Definitivamente la medicina que conocemos es bellaca. Lo que no cura lo corta. Cuando hay junta de médicos es porque el quirófano está vacío. ¡Tararara! El médico no cura nada, uno se cura si quiere. ¡Tararara! No solamente si quiere, sino como dice Hammer, si descubre, si identifica lo que le ocurrió. Cada quien. Como una transición entre hoy y la semana entrante, porque mañana es viernes, quiero leerles un caso de la vida real. El cielo sí existe. La famosa revista Newsweek sorprendió a muchos en su edición de octubre de 2012 con una portada y un titular impactantes. El cielo es real. La experiencia de un doctor en el más allá. La revista publica un artículo escrito por un prestigioso neurocirujano estadounidense que luego de haber vivido una experiencia cercana a la muerte, asegura haber visto y viajado al más allá. Presentamos a continuación la traducción completa de la nota de Newsweek. Como neurocirujano, yo no creía en el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Hijo de un neurocirujano, crecí en un mundo científico. He seguido el camino de mi padre y me convertí en un neurocirujano académico, enseñando en Harvard Medical School y otras universidades. Entiendo lo que ocurre en el cerebro cuando las personas están a punto de morir y siempre había creído que había una buena explicación científica para los viajes celestiales fuera del cuerpo, descritos por aquellos que escapaban a la muerte, por poco. El cerebro es un mecanismo sorprendente, sofisticado, pero extremadamente delicado, extremadamente. Si se reduce la cantidad de oxígeno que recibe, así sea la cantidad más pequeña, éste reaccionará. No era una gran sorpresa que las personas que habían sufrido un traumatismo grave regresaran de sus experiencias con historias extrañas. Pero eso no significaba que habían viajado a algún lugar real. Aunque me consideraba un creyente cristiano, era más de título que de creencia real. No me molestaban los que querían creer que Jesús era más que simplemente un buen hombre que había sufrido a manos del mundo. Simpatizaba profundamente con aquellos que querían creer que había un Dios en alguna parte ahí fuera que nos amaba incondicionalmente. De hecho, envidiaba a esas personas la seguridad que esas creencias sin duda les proporcionaban. Pero como científico, simplemente creía que era incorrecto creer en eso. En el otoño de 2008, sin embargo, después de 7 días en estado de coma en el que se me inactivó la parte humana de mi cerebro, el neocórtex, experimenté algo tan profundo que me dio una razón científica para creer en la conciencia después de la muerte. Sé
cómo pronunciamientos como el mío le suenan a los escépticos. Así que voy a contar mi historia con la lógica y el lenguaje del científico que soy. Muy temprano por la mañana, hace 4 años, me desperté con un dolor de cabeza muy intenso. En cuestión de horas, mi corteza entera, toda la parte del cerebro que controla el pensamiento y la emoción y que en esencia nos hace humanos, se había apagado. Los médicos del Hospital General de Lynchburg, en Virginia, un hospital donde yo mismo trabajaba como neurocirujano, determinaron que de alguna manera había contraído una meningitis bacteriana muy poco frecuente que ataca sobre todo a los recién nacidos. Bacterias de E. coli habían penetrado en mi líquido cefalorraquídeo y estaban comiendo mi cerebro. Cuando entré en la sala de emergencias, aquella mañana mis posibilidades de supervivencia en algo más que un estado vegetativo ya eran bajas. Pronto estas posibilidades cayeron a casi nulas. Durante 7 días estuve en un coma profundo, mi cuerpo sin respuestas, mis funciones cerebrales superiores totalmente fuera de línea. Luego, en la mañana de mi 7º día en el hospital, mientras mis médicos consideraban si se suspendía el tratamiento, mis ojos se abrieron de golpe. No había una explicación científica para el hecho de que mientras mi cuerpo estaba en estado de coma, mi mente, mi conciencia, mi yo interior, estaba viva y bien viva. Mientras las neuronas de mi corteza cerebral fueron aturdidas hasta su total inactividad por las bacterias que las habían atacado, mi conciencia liberada del cerebro había viajado a una diferente y mayor dimensión del universo, una dimensión que nunca había soñado que podía existir y que mi viejo yo, previo al coma, hubieran estado más que feliz explicando que se trataba de una simple imposibilidad. Pero esa dimensión, a grandes rasgos la misma que describen incontables personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte u otros estados místicos, está allí. Existe, y lo que vi y aprendí allí me ha puesto literalmente en un mundo nuevo, un mundo en el que somos mucho más que nuestros cerebros y cuerpos y donde la muerte no es el final de la conciencia, sino más bien un capítulo de un vasto e incalculable positivo viaje. No soy la primera persona en tener evidencia de que la conciencia existe más allá del cuerpo. Breves y maravillosos destellos de este reino son tan antiguos como la historia humana. Pero hasta donde yo sé, nadie antes que yo había viajado alguna vez a esta dimensión, mientras su corteza estaba completamente apagada y mientras que su cuerpo estaba bajo observación médica al minuto, como lo estuvo mi cuerpo durante los 7 días completos de mi estado de coma. Todos los argumentos principales en contra de las experiencias cercanas a la muerte sugieren que estas experiencias son el resultado de un mínimo transitorio o parcial mal funcionamiento de la corteza cerebral. Sin embargo, mi experiencia cercana a la muerte no tuvo lugar mientras mi corteza estaba funcionando mal, sino mientras estaba simplemente apagada. Esto se desprende claramente de la gravedad y la duración de mi meningitis y de la complicación cortical global documentada por los escaneos TAC y escáneres neurológicos. Según el conocimiento médico actual sobre el cerebro y la mente, no hay absolutamente ninguna manera de que yo pudiera haber experimentado ni siquiera una conciencia débil y limitada durante mi tiempo en el estado de coma. Y mucho menos la odisea hipervívida y completamente coherente que experimenté. Me tomó meses aceptar lo que me pasó. No solo la imposibilidad médica de que yo había estado consciente durante mi coma, pero y más importante aún, las cosas que sucedieron durante ese tiempo. Hacia el comienzo de mi aventura, yo estaba en un lugar de nubes, grandes, esponjosas, de color rosa-blanco que se presentaron nítidamente en contraste con el profundo cielo negro-azul. Más alto que las nubes, inconmensurablemente más alto, una multitud de seres transparentes y brillantes se movían trazando arcos en el cielo, dejando largos trazos como serpentinas detrás de ellos. Pájaros, ángeles, Superman.
Estas palabras las registré más tarde cuando estaba escribiendo mis recuerdos. Pero ninguna de estas palabras hace justicia a estos seres que eran sencillamente diferentes a todo lo que he conocido en este planeta. Eran más avanzados, formas superiores. Un sonido enorme y retumbante como un canto glorioso descendió desde lo alto y me pregunté si los seres alados lo estaban produciendo. Nuevamente, pensando en ello más tarde, se me ocurrió que la alegría de estas criaturas mientras volaban alto era tal que tenían que emitir este sonido, y que si la alegría no salía de ellos de esta manera, entonces simplemente no serían capaces de contenerla. El sonido era palpable y casi material, como una lluvia que se puede sentir en tu piel pero que no te moja. Más tarde, cuando volví, me encontré con una cita del siglo XVII del poeta cristiano Henry Fonham, que estuvo muy cerca de describir este lugar mágico, este núcleo vasto y negro como tinta, que era el hogar de la mismísima divinidad. Hay un Dios, dicen, una oscuridad profunda pero deslumbrante. La repito, hay un Dios, dicen, una oscuridad profunda pero deslumbrante. Dios no es no. Dios es una oscuridad profunda pero deslumbrante. Me encanta. Eso era exactamente una negra oscuridad que estaba rebosante de luz. Sé muy bien cuán extraordinario, cuán francamente increíble todo esto suena. Si alguien, incluso un médico, me hubiera contado una historia como esta antes de mi experiencia, hubiera pensado que estaba bajo el hechizo de algún delirio. Pero lo que me pasó fue, lejos de ser delirante, tan real o más real que cualquier otro acontecimiento en mi vida. Eso incluye el día de mi boda y el nacimiento de cada uno de mis 2 hijos. Lo que me pasó exige una explicación. La física nos dice que el universo es una unidad y que es indivisible. Aunque parece que vivimos en un mundo de separación y diferencia, la física nos dice que debajo de la superficie cada objeto y cada acontecimiento en el universo está completamente entretejido con todos los demás objetos y eventos. No hay verdadera separación. Antes de mi experiencia de estas ideas eran abstracciones. Hoy son realidades. El universo no solo está definido por la unidad, sino también, ahora lo sé, definido por el amor. El universo, como lo experimenté en mi estado de coma, he descubierto con sorpresa y alegría, el mismo sobre el cual tanto Einstein como Jesús habían hablado en sus muy diferentes maneras. No espero que esto sea una tarea fácil, por las razones que he descrito anteriormente. Cuando el castillo de una vieja teoría científica comienza a mostrar líneas de falla, al principio nadie quiere prestar atención. En primer lugar, el antiguo castillo simplemente ha tomado mucho trabajo para ser construido, y si se cae, uno completamente nuevo tendrá que ser construido en su lugar. Esto lo aprendí de primera mano después de que estuve lo suficientemente bien como para volver a salir al mundo y hablar con otras personas, es decir, que no sean mi sufrida esposa Holly y nuestros 2 hijos, acerca de lo que me había pasado. Las miradas de incredulidad cortés, especialmente entre mis amigos médicos, pronto me hicieron ver la gran tarea que tendría para que la gente comprendiera la enormidad de lo que había visto y experimentado esta semana mientras mi cerebro estaba apagado. Hoy en día, muchos creen que las verdades espirituales vivas de la religión han perdido su poder y que la ciencia, no la fe, es el camino de la verdad. Antes de mi experiencia tenía una fuerte sospecha de que ese era el caso para mí. Pero ahora entiendo que esta opinión es demasiado simple. El hecho cierto es que la imagen materialista del cuerpo y el cerebro, como los productores en lugar de los vehículos de la conciencia humana, está condenada. En su lugar, una nueva visión de la mente y el cuerpo va a surgir, y de hecho ya está emergiendo. Este punto de vista es científico y espiritual en igual medida, y volará lo que los más grandes científicos valorará lo que los más grandes científicos de la historia siempre se han valorado por sobre todo la verdad. Esta nueva imagen de la realidad
Tomará mucho tiempo en amarse. No va a estar terminada en mi tiempo o incluso sospecho tampoco en el tiempo de mis hijos. De hecho, la realidad es demasiado vasta, demasiado compleja y demasiado irreductible, misteriosa, para que una imagen de ella alguna vez llegue a estar absolutamente completa. Pero en esencia, esta imagen mostrará al universo en evolución multidimensional y conocido en detalle hasta cada uno de los últimos átomos por un Dios que nos cuida mucho más profunda y apasionadamente que cualquier padre que alguna vez haya amado a su hijo. Aún sigo siendo un doctor y aún sigo siendo un hombre de ciencia, casi exactamente igual a como era antes de que tuviera mi experiencia. Pero en un nivel más profundo soy muy diferente a la persona que era antes porque he podido vislumbrar esta imagen de la realidad que está surgiendo. Y puedes creerme cuando te digo que va a valer la pena cada pequeño paso de la labor que nos llevará y a los que vienen después de nosotros para llegar a comprenderla bien. Eso lo escribió el doctor Eber Alexander en The Daily Beast el 8 de octubre de 2012. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana es viernes y si sale el sol hablaremos de todo un poco. El lunes, sorpresa, un nuevo tema. Vamos a ver qué surge, qué pasa. De la prosperidad, lean a Hammer, léanlo. Y si tienen una persona enferma en su casa, en su familia o un amigo, interpreten lo que le pasó. Busquen que él diga qué le pasó hace 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, cuando era chiquito. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo.